Hoy, en La Salud es lo Primero, hablamos de una enfermedad con un nombre muy complejo, pero muy sencilla de entender. Una afección estrechamente ligada al tabaquismo, que a pesar de no tener cura, sí es prevenible. Hoy hablamos de EPOC. Saludos, bienvenidos a La Salud es lo Primero. José Luis Rojas, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenidos de nuevo a nuestro programa y bueno, hoy vamos a hablar de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que conocemos todos como EPOC en concreto, ¿no? Yo creo que lo primero, José Luis, es hablar un poco de la enfermedad. ¿Qué es? ¿En qué consiste la EPOC? Lo que conocemos como EPOC es una enfermedad que quizá el nombre no sea el más afortunado, es un nombre muy complejo, ya antiguo, para una enfermedad excesivamente frecuente. Es, como su propio nombre indica, es un acrónimo de enfermedad, como tú has dicho muy bien, pulmonar, obstructiva y crónica. Es, como su nombre indica, una enfermedad en la cual el aire tiene dificultad para entrar a los pulmones por diferentes causas, si bien, como iremos viendo en las charlas, es producida por una inflamación causada más frecuentemente como consecuencia de la inhalación de partículas tóxicas y, en nuestro medio, derivada del tabaco. Es una aglomeración de enfermedades, no es solo una enfermedad como tal. La gente lo habrá escuchado más como bronquitis crónica, enfisema o bronquiolitis, incluso en los niños, en los adultos, como pasa a los niños con bronquiolitis, enfermedades de las vías finas. La bronquitis crónica y el enfisema son dos enfermedades que afectan a los pulmones, no en el mismo sitio. La bronquitis afecta fundamentalmente lo que es a los bronquios, bronquitis crónica, mientras que el enfisema es la afectación de lo que sujeta a los bronquios, aun cuando hay características intermedias. No hay afectación bronquial exclusiva y no hay afectación del parénquima, lo que sujeta a los bronquios, de forma exclusiva, sino que están de forma mezclada las distintas patologías que van a englobar lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Cuando estábamos preparando el programa, muchos de los síntomas los hemos padecido todos, pero eso no quiere decir que todos hayamos tenido EPOC, ¿no? No, evidentemente no. La palabra crónica supongo que será... Crónica y unos antecedentes. Aparte de los síntomas, es fundamental que haya una serie de sustancias que afecten al pulmón. Aquella persona que no ha fumado nunca, es excepcional que vaya a desarrollar una EPOC. Aparte de lo importante de la EPOC, aun cuando es una enfermedad crónica, como todos queremos incidir, es por lo tanto una enfermedad que no tiene cura como tal, no podemos curarla, pero tenemos dos características fundamentales, que es prevenible y tratable. Tratable no para curar, como ocurre con muchas patologías, tratable para minimizar los síntomas y tratable fundamentalmente para mejorar la calidad de vida de los pacientes que desarrollan una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y como conociendo la enfermedad, ¿qué es lo que ocurre en la EPOC? Si vemos como el aparato respiratorio como un árbol invertido, el tronco es la tráquea y las ramas son los arbolitos, veremos que hay unas zonas, las que cuando no se afecta, cuando no hay sustancias que puedan producir la EPOC, un bronquio distendido con unas paredes finas, con una serie de capas, mientras que cuando analizamos la producción de la EPOC, vemos como aparece una inflamación y una serie de procesos endobronquiales que disminuyen el tamaño del bronquio y van a dar lugar a la aparición de estos síntomas con el tiempo. Como buena enfermedad sistémica que es, puede afectar a más órganos, digamos, porque la inflamación por culpa del tabaco no se va a producir solo en el pulmón, sino que va a haber una inflamación generalizada. Podemos ver también afectaciones del peso, de la masa muscular, etcétera. Lo que sí es una enfermedad que, como enganchando, como volvemos a ver en esta charla, con la charla anterior, que está producida en nuestro medio práctica y única exclusivamente como consecuencia de la inhalación del humo del tabaco. O sea, el tabaco es, digamos, la causa principal. El tabaco es, en nuestro medio, prácticamente la única. La EPOC es definida tanto por la GESEPOC, la Guía Española del Asma, como la GOL, la Guía Mundial de la EPOC. Se va a definir como una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que se va a caracterizar por la presencia de síntomas persistentes y una limitación producida al flujo aéreo, generalmente producidas por inhalación de sustancias tóxicas. Si hacemos caso a lo que es a la guía GOLD, como es una guía mundial, tenemos que ver más factores productores de lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC, como es la combustión, personas que están cercanas a la combustión de la biomasa,
que cocinan con carbón, cabañas donde haya carbón, cosas que ya afortunadamente en nuestro medio lo hemos ido abandonando, ya no cocinamos con carbón, los braseros de cisco han pasado a la historia y son pequeños residuos en algunas casas, y entonces la cercanía y la influencia de la biomasa, la combustión de la biomasa en nuestro medio es mucho menor que la influencia que puede ejercer la inhalación por humo de tabaco, que en nuestro medio es, digamos, la única causa que podemos achacar. Existen otras genéticas para desarrollar una EPOC, como el déficit de alfa-1 antitripsina y otra serie de causas genéticas que aparece EPOC en personas jóvenes, pero esos son grupos más excepcionales. En la guía GESEPOC, la guía española, nos atrevemos a decir que si no hay tabaco, prácticamente no hay posibilidad de desarrollar una EPOC. Hay una mínima proporción de pacientes que pueden desarrollarla con otros medios, pero si no hay tabaco es excepcional que se pueda producir en nuestro medio una EPOC, con lo cual nos atrevemos a decir que está directamente asociada EPOC-tabaco. Tabaco, ¿no? Causas como la inhalación de químicos, de pinturas, de cosas así, también puede provocarla. En aquellos ambientes como Huelva, por ejemplo, que hay una gran cantidad de industrialización y de eliminación de sustancias tóxicas, pueden llegar a producir EPOC, es verdad. Por eso digo que en nuestro medio existen otras causas, pero son más excepcionales, son bastante más excepcionales. En muchas ocasiones, si son pacientes jóvenes, la inhalación de otra serie de sustancias puede desencadenar otras patologías respiratorias, como son profesionales, como son sustancias químicas, desencadenar un asma ya preexistente y que salga a lucir otras enfermedades obstructivas, como es el asma, que hablaremos en otra charla de estas que tenemos, pero lo que es el desarrollo de la EPOC en nuestro medio lo circunscribimos práctica y únicamente a la inhalación del tabaco. Por lo tanto, cuando hablemos de tratamiento, evidentemente la primera medida para evitar la progresión de la enfermedad y prevenirla a ser posible es evitar el tabaco. Volvemos al tabaco y su perjuicio para nuestro cuerpo. Eso es evidente. ¿Cuáles son los síntomas, José Luis? Porque ¿cuándo empieza el médico, el especialista en este caso, a pensar en que puede ser una EPOC lo que tiene el paciente? Antes de pensarlo nosotros, lo debe pensar el propio paciente. Eso es una cosa importantísima, porque en nuestro medio tenemos la fea costumbre de minimizar los daños producidos por el tabaco. Cuando un paciente fuma, ¿eso es por culpa del tabaco? Sí, efectivamente, pero ya debemos de pensar de que si están apareciendo síntomas, cuando aparece disnea, cuando aparece tos crónica o una producción de esputo fuera de lo normal, que no es una cosa, 3 síntomas que no son normales en una persona que no fuma habitualmente, a menos de que tenga un catarro o cualquier cosa circunstancial, en todo paciente expuesto al tabaco ya debemos de contemplar la presencia de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es decir, cuando aparecen estos síntomas y tabaco, el paciente debe decir que ya no es por culpa del tabaco, sino que puede estar desarrollando una EPOC. Y es necesario que empiece a plantearse la necesidad de acudir a su médico de atención primaria y el médico de atención primaria, en su defecto, pues derivárnoslo a nosotros. ¿Qué es la disnea? La disnea es aquí en Andalucía lo llamamos fatiga, cansancio, porque aunque parezca una broma, el concepto de fatiga es distinto en Andalucía que en el resto de España. Fatiga son náuseas en el resto de España, mientras que aquí es cansancio. Son cosas que aquí es náusea, es ganas de vomitar, mientras que la fatiga en el resto de España, en otro concepto, es complicado. Es cansancio, falta de sensación de falta de aire, tiempo que va poco a poco progresando, que el paciente a veces minimiza porque va disminuyendo la cantidad de ejercicio para evitar la aparición de esta disnea. Tos crónica no es una tos que aparezca 2 o 3 días, sino una tos que aparezca más de 3 meses consecutivas durante varios años, que va apareciendo tos generalmente de carácter matutino y que en la mayoría de las ocasiones se acompaña de expectoración, es decir, de aparición de esputo, de secreciones que aparecen con la tos, que pueden ser verdes, blancas, marrones, me da igual el color. Eso va a definirnos en principio que puede un paciente padecer una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ya depende de otra serie de factores, pero que en principio debemos sospechar que tenemos una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Cuando una infección, un resfriado puede dar lugar a la aparición de estos síntomas,
siempre nos tenemos que tener alerta en pacientes fumadores, una EPOC. ¿Y cuándo debe el médico de cabecera derivar al especialista en este caso? Como decía, como te preguntaba antes, ¿cuál es el síntoma de alerta, digamos, para el médico? Fundamentalmente hay dos síntomas. Si el paciente presenta más disnea, lo que tenemos que tener la mosca sobre la cabeza es que estamos generalmente ante una enfisema, una situación de destrucción del parénquima alveolar. Se destruyen lo que son los alveolos, las paredes alveolares, formándose grandes burbujas de aire, que es lo que es un enfisema, o bien una bronquitis crónica cuando aumenta la tos y expectoración. Como he dicho antes, no son síntomas aislados de cada uno, sino que generalmente se superponen características de enfisema en bronquitis crónica con enfisema, no es aislado bronquitis crónica enfisema, o bien rotura de lo que son los bronquios, dando lugar a lo que es bronquiectasia, que también dan tos y broncorrea, que es muy frecuente en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y el paciente debe acudir, el médico de cabecera no lo debe enviar, pues siempre que estos síntomas vayan más allá del control por parte del médico de cabecera, o bien que no pueda realizar una serie de pruebas, como son la espirometría, que es fundamental para el diagnóstico de la EPOC. La espirometría es la prueba base para el estudio de la función pulmonar. Es una prueba que en principio es aparentemente sencilla, pero que requiere de un personal altamente entrenado para explicar correctamente al paciente cómo se realiza una espirometría, y una vez que realizamos la espirometría, esta nos va a permitir diferenciar distintas patologías pulmonares y establecer un diagnóstico de más certeza de bronquitis crónica, de EPOC, asma o incluso otras patologías que se conocen como restrictivas, que pueden ser afectaciones intersticiales y demás patologías pulmonares. Vamos a hablar de la prueba, si te parece, José Luis, porque muchos la hemos hecho ya, pero hay otras personas que seguramente no la conozcan. ¿En qué consiste una espirometría? Una espirometría es básicamente, como he dicho, una prueba que aparentemente es sencilla, es soplar. Es soplar, pero tiene que estar perfectamente explicada por parte del personal, con lo cual debe estar muy bien entrenado. La espirometría diagnóstica generalmente es broncodilatadora, se hace una prueba en la que hace una inspiración brusca máxima y una expiración brusca máxima. Esa expiración prolongada se va a mantener aproximadamente 6 segundos, se debe repetir 3 veces para que haya unas características de reproducibilidad. La espirometría no se hace una, porque como varía mucho de que el enfermo esté nervioso, no esté nervioso, de cómo te lo han explicado, de si se escapa al aire, hasta que el paciente más o menos capta cómo se realiza la prueba, debe repetirse una mínima vez 3 veces, hasta un máximo de 7, en la cual cojamos 2 o 3 pruebas que son reproducibles. Es decir, que sean exactamente iguales y con unas características morfológicas de ascenso brusco, descenso con una concavidad determinada, y que más o menos dé unas características de calidad. Se da, una vez acabada la prueba, se da una sustancia a través de cámara, que es un broncodilatador, se dan 4 puffs, 4 inhalaciones de un broncodilatador y se espera unos 15 minutitos a que el broncodilatador haga efecto, generalmente es salbutamol. Entonces, una vez que ha hecho efecto, se vuelve a repetir la prueba. Se vuelve a repetir la prueba, se le vuelve a explicar al paciente y se intenta que sea de las mismas características de reproducibilidad para poder realizar el diagnóstico. Si la prueba es similar a la anterior, no hay una gran variabilidad significativa, es decir, no hay una broncodilatación significativa, generalmente estamos ante un EPOC. Mientras que si hay una variabilidad grande, como veremos en otras charlas, más de un 200%, 200 centímetros por cúbico y un 12%, estamos ante un diagnóstico positivo de la broncodilatación y podríamos estar ante lo que se llama un asma, ¿no? Serían dos cosas diferentes, ¿no? Por tanto. Sirve para muchas cosas, para el diagnóstico, pero es fundamental para el estudio de la función pulmonar y de las patologías pulmonares la realización de una espirometría correcta. Se asocia también la pérdida de peso, ¿no?, a la EPOC, ¿no?, de alguna manera. Tenemos un problema importante. Los pacientes con EPOC son pacientes que tienen unas alteraciones sobre el peso importantes. Cuando hablamos de una enfermedad larga como es la EPOC, y sobre todo de las características de enfisema, el paciente está muy vinculado a lo que puede existir una pérdida de peso magro importante, con lo cual se pierde también lo que es fuerza, al perder músculo, a perder masa muscular, se pierde mucha función pulmonar, el paciente se inhibe de la realización del ejercicio, con lo cual empieza en un círculo vicioso.
Empieza en un círculo vicioso de que como se ahoga hace menos ejercicio y al hacer menos ejercicio, menos desarrollo de la capacidad de la musculatura, que el diafragma es un músculo así como los intercostales, para poder realizar ejercicio, y vuelve a hacer cada vez menos ejercicio, con lo cual entramos en un círculo vicioso importante. Mientras que a veces eso es lo más normal, a veces también hay un problema importante para perder peso por parte de la EPOC, que es los que denominamos los bronquíticos crónicos, los sopladores. Estos bronquíticos crónicos, más que el enfisema, tienen tendencia al aumento de peso. Este aumento de peso hace que el abdomen comprima hacia arriba el diafragma, y esa compresión hace que el pulmón tampoco tenga sitio realmente para abrirse, con lo cual está perjudicando también lo que es la función pulmonar. Esto hace que estos pacientes tengan tendencia a más sedentarismo, tanto enfisema como bronquitis crónica, por exceso o por defecto de peso. Este exceso también hace que se queden en casa, por no ahogarse, menos movimiento, más obesidad, más disnea, menos movimiento, y perpetuamos el ciclo de la disnea. De ahí que, aun cuando antes el ejercicio se recomendaba las fases finales, lo que es la rehabilitación, tenemos tendencia a recomendarlo en las fases iniciales, tanto obesidad como por pérdida de masa muscular por el adelgazamiento extremo de estos pacientes. Y la insistencia en que hay que convivir con la EPOC y por lo tanto tenemos que mantener una vida sana, con una dieta sana, un ejercicio acorde con las posibilidades del estadio del paciente, porque la espirometría nos permite estadiar a este paciente, saber la gravedad de este paciente junto con otra serie de síntomas, y entonces dar unas recomendaciones higiénico-dietéticas tanto a la comida como en la vida activa, acordes al estadiaje que tengamos de la gravedad del paciente. Hemos dicho que no se cura al principio la enfermedad, pero con esa vida saludable sí que podemos mejorar esa calidad de vida, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Curarla como tal no podemos, porque el tabaco lo que hace es destruir, y el pulmón es un órgano que no se regenera. Entonces, aun cuando no podamos curarla, podemos intentar pararla mediante esta vida sana que es fundamental, una vida activa que es interesante para que el propio paciente sepa convivir con su propia enfermedad y aceptar este grado de disnea, este grado de ahogo que puede llegar a presentar. Estamos hablando de ejercicio, pero que nadie se asuste, no estamos hablando a nivel olímpico, ¿no? Sino cualquiera correr de maratones, posibilidades, gente entrenada. De hecho, hay EPOC que han llegado a correr maratones, pues digo, y hay EPOC que entrenan a niveles importantes. De hecho, hay marchas para la EPOC, hay gente que hace ejercicio con su oxígeno ambulatorio, que es capaz de realizar ejercicio más o menos dentro de sus posibilidades. El ejercicio es que lo recomendamos, por eso digo, como te he dicho, desde las fases iniciales, y se nos olvida muchas veces ponerlo en lo que son los informes médicos, la realización del ejercicio, porque todos sabéis, a cualquier persona, no solo un EPOC, que realiza ejercicio de forma habitual, es capaz de utilizar las reservas de oxígeno como no se utilizan. Entonces el EPOC tiene que utilizar este oxígeno de forma distinta, porque tiene menos zonas para utilizar el oxígeno, con lo cual tiene que aprender a utilizar zonas de reserva respiratoria. Este ejercicio va a mejorar evidentemente las articulaciones, va a mejorar la musculatura, tanto el diafragma, que es músculo, como os he dicho antes, la musculatura accesoria, que en determinadas situaciones de la enfermedad es fundamental como reserva. Va a mejorar, por lo tanto, el sistema cardiovascular, que también se afecta en algunas situaciones de EPOC avanzado, por aquello de la diabetes, el sedentarismo. Hay afectaciones cardiovasculares de forma importante, con aumento de la presión arterial. La tolerancia a la disnea se mejora de forma importante con el ejercicio. Al aumentar, digamos, la utilización de los recursos, la EPOC, junto con el abandono del tabaco, siempre fundamental el abandono del tabaco. Esa es la primera medida. La primera medida esencial, porque es la única que para de verdad la progresión de la enfermedad. El ejercicio va a evitar esta progresión de la enfermedad también, va a reducir el riesgo de exacerbaciones y con lo cual va a reducir el riesgo de ingresos hospitalarios. Va, por supuesto, otra parte importante que comentaremos, a reducir el estrés y la ansiedad que provoca esta enfermedad crónica tan importante y tan invalidante en ocasiones, y por supuesto le va a producir una mejora de la calidad de vida significativa al paciente que padece una EPOC.
Enlazo con eso último que has dicho, ¿no? El tema psicológico que también influye, ¿no? En este caso, en las personas que padecen EPOC, tienen también tendencia a sufrir esa depresión y ansiedad también, ¿no? Es un síntoma que minimizamos mucho los propios facultativos. No nos damos cuenta de que los pacientes tienen más ansiedad, y hay muchos estudios ya que lo ponen en evidencia, de que estos pacientes son muchas veces gente joven, ya con 60 años, 65, en nuestro medio seguimos siendo jóvenes, todavía nos falta mucho tiempo de vida. Entonces son gente que tiene una limitación importante en su vida diaria, gente que tiene cabeza y que ha hecho una actividad importante y que de repente, poco a poco, se ha ido muy limitada, tanto en su vida física, como en su vida psíquica, como en su vida personal, sexual, incluso que no son capaces de desarrollar una actividad sexual normal, que quieren hacer un ejercicio que no pueden, quieren salir a pasear al perro y no pueden, cosas que limitan su actividad física normal y que ellos a veces se niegan. Eso provoca una ansiedad que puede llegar a depresión en algunas ocasiones, que limite además mucho la calidad de vida de estos pacientes. Y ese estado de ánimo cada vez nos estamos centrando mucho más en valorar esas situaciones que no le damos la importancia justa, pero que se unen a la EPOC, a los síntomas derivados propiamente de la EPOC, y pueden limitar mucho más todavía lo que es la calidad de vida de los pacientes con esta enfermedad. Partimos de todo lo que tiene que hacer el paciente para mejorar su calidad de vida, pero desde el sistema médico también se podrá ayudar de alguna manera, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento para la EPOC? El tratamiento para la EPOC ya lo hemos ido comentando. El tratamiento para la EPOC es dejar de fumar, no me he equivocado, dejar de fumar, y no me he equivocado y lo he puesto queriendo y lo insistiré mil veces, dejar de fumar. Esa, si podemos, la primera medida es no empezar, pero como ya tenemos la EPOC y es tarde, ya tenemos una enfermedad producida por el tabaco, la única y primera medida que de verdad va a parar la evolución de la enfermedad es abandonar el hábito tabáquico, que es más importante, y hemos visto en otras charlas que se puede. Es difícil, pero que con una ayuda y con una motivación importante el paciente puede dejar de fumar. Y en segundo lugar son el uso de los broncodilatadores. Los broncodilatadores son unos fármacos que abren los bronquios por distintos mecanismos y van a permitir una mayor entrada del aire. Estos broncodilatadores se pueden suministrar al paciente por distintas formas, pero el más normal, el más cómodo, el más económico y el más eficaz es a través de los inhaladores. Inhaladores hay cientos de inhaladores, entonces la tendencia es ajustar el dispositivo inhalador al paciente, al que sea más simple, al que más le gusta al paciente, al que se vea más cómodo, al que crea que lo puede utilizar mejor. No todos los inhaladores, como son los MDI, que disparos son más rápidos y más cómodos como el paciente cree, requieren un proceso de sincronización complejo, que es más difícil de lo que el paciente cree, parece, ¿no? De lo que parece, y de esta forma podemos suministrar dos tipos de broncodilatadores: los broncodilatadores beta 2 y los anticolinérgicos. Son las dos medidas. Beta 2 generalmente anticolinérgicos actualmente de acción prolongada, y una medicación de rescate como son los beta 2 de acción rápida pero corta, como son el salbutamol, la terbutalina, fármacos de acción mucho más rápida que permiten en un momento determinado que el paciente se encuentre una situación de disnea súbita por el motivo que sea, el paciente puede tomar algunas inhalaciones para rescatarse, que se llama, e intentar evitar los síntomas de forma aparte del tratamiento de mantenimiento que el paciente toma todos los días en su casa. A veces, en determinados grupos, aquellos grupos que un paciente POC también puede tener una cierta hiperreactividad, es decir, ser asmático en un momento dado, o bien que tenga una broncodilatación significativa aun cuando no sea asmático, o bien que desenmascaremos un componente inflamatorio grande y sean exacerbadores, es decir, que se pongan malos más de 2 veces al año, más allá de las situaciones normales. Podemos suministrar otro tipo de inhaladores, como son los antiinflamatorios, los corticoides inhalados, pero es un grupo reducido de pacientes. No todos los pacientes se benefician de suministrarse corticoides inhalados. Ese grupito también podemos administrarlo de forma inhalada, pero que quede claro que el tratamiento para la EPOC fundamentalmente son los broncodilatadores. Bien anticolinérgicos, bien
beta 2, porque van a evitar la progresión de la enfermedad en muchos casos, mejora mucho la sintomatología y el paciente se va a encontrar una mejoría importante en la calidad de vida desde su vida diaria. Has mencionado pacientes exacerbados. ¿Qué es exactamente esa? Eso es un concepto complejo. Las exacerbaciones, ni siquiera nosotros los facultativos tenemos una definición muy clara. El EPOC es una patología que varía mucho circadianamente, es decir, intradía. Está un poquito mejor, un poquito peor, mañana quizás está un poquito peor que hoy, pasado está un poquito mejor que el día de mañana, va variando mucho. ¿Cómo definimos lo que es una exacerbación? Es un empeoramiento más allá de los síntomas variables diarios que tiene el paciente. Síntomas, digamos, una serie de situaciones que nos hagan ponernos sobre alerta, en la cual el paciente debe saber identificar por una serie de síntomas. Una serie de síntomas como un ahogo más allá del habitual, un aumento de la cantidad y la coloración del esputo, es decir, 3 características que denominamos criterios de Antonisen, que nos pueden permitir el diagnosticar o predecir que pueda aparecer una exacerbación, atender a los síntomas nocturnos, que son importantes, muy importantes, y los síntomas matutinos, porque también nos pueden poner alerta de la aparición de que puede estar cerca una exacerbación, aparición, por supuesto, de otra serie de circunstancias, como fiebre muy alta, más cansancio, astenia, pérdida del apetito, anorexia, que pueden, incluso palpitaciones, otra serie de situaciones como neumonía, que pueden dar lugar, neumonía, insuficiencia cardíaca, situaciones que nos pueden poner sobre alerta de que pueden dar lugar a una exacerbación. Estas exacerbaciones pueden ser pues leves, moderadas o graves. Entonces leve, que simplemente en casa mismo el paciente, aumentando un poco la medicación, es suficiente para vencer o sobreponerse a esta exacerbación, a situaciones muy graves que pueden comprometer la vida del paciente y que haya que ingresar, ir a un proceso de hospitalización de forma seria, con aumento de la medicación, aumento de los corticoides, tratamiento antibiótico e incluso situaciones que nos obliguen a poner temporalmente o una ventilación mecánica no invasiva o incluso al tratamiento temporal o bien definitivo, depende del estado previo del paciente, un tratamiento con oxigenoterapia. ¿En qué consiste exactamente esa oxigenoterapia? Porque todos hemos oído hablar de ella, pero tampoco tenemos muy claro en qué consiste exactamente, ¿no? El cuerpo, como tú bien sabes, como todo el mundo sabe, necesita oxígeno para poder vivir. La oxigenoterapia es el aporte de oxígeno a estos pacientes a los cuales previamente le hemos hecho una pulsioximetría o bien una gasometría y hemos detectado que la cantidad, los niveles de oxígeno están muy bajos. Esto obliga a que le aportemos oxígeno suplementario para poder el paciente realizar sus actividades rutinarias y su actividad normal a lo largo del día. Estamos hablando ya de casos graves, José Luis. Evidentemente son EPOC generalmente graves. Cuando tenemos una saturación por abajo del 90% o bien 60 milímetros de mercurio en una gasometría, es indicación de la prescripción de oxigenoterapia. Esta oxigenoterapia debe ser continua. El suministro intermitente del paciente de oxígeno, como hacen algunos en su casa, no es útil. Debe de utilizarse aproximadamente unas 14 a 16 horas día mínimo para que el oxígeno sea eficaz. Eso, como hacen algunos, que se lo ponen un ratito, el oxígeno no tiene sentido. Pacientes que te vienen reclamando oxigenoterapia con saturaciones de 94-95%, tampoco tiene sentido, no le va a aportar absolutamente nada, salvo que haya que en una situación puntual, como he dicho, ponérselo puntualmente, y es lo único de verdad esta oxigenoterapia que también va a aumentar la supervivencia del paciente, eso sí que está plenamente comprobado. Y una cosa importante, porque los pacientes tienen mucho miedo a llegar a este momento, es que no crea adicción. Eso te iba a preguntar. No crea adicción. Es que simplemente cuando lo ponemos es que ya le hace falta. Este suministro de oxígeno le es fundamental para mejorar su calidad de vida y mejorar su tolerancia. Yo siempre pongo un símil muy sencillo. Cuando a un paciente le ponen una gafa y se las quita, no ve. No es que se haya hecho adicto a las gafas, es que le hacían falta las gafas. Pues aquí igual, no se va a hacer adicto al oxígeno, es que simplemente le hace falta. Necesita, ¿no? Entonces, cuando se lo quita y ve que se ahogaba, no es que se haya hecho adicto, es que ya ha visto la mejoría que obtiene al suministrarle lo que le hacía falta, es decir, el oxígeno. Pero no va a causar realmente, como dices, es que me va a hacer dependencia. No, no crea dependencia. No crea dependencia
y es fundamental para su aporte, para su uso efectivo, un uso continuado de 14 a 16 horas al litro. Y otro detalle muy importante es que no se manipule el oxígeno. El oxígeno está considerado medicamento, no es una cosa baladí, sino que está englobado como un medicamento y como tal depende de farmacia, no depende de suministro, nada, depende de la oficina de farmacia de los hospitales, y como medicamento que es, tiene unas indicaciones muy precisas y una prescripción muy precisa. Cuando ponemos unos valores, a veces por buena fe de los familiares, y el paciente se ahoga un poquito, tienen tendencia a aumentar la cantidad de oxígeno que hay. Y ese aumento de oxígeno puede ser hasta potencialmente peligroso. Potencialmente peligroso e incluso comprometer la vida del paciente. Es como cuando subimos la dosis de un medicamento porque igual, sí, ¿no? Eso es peligroso y no se debe hacer. No nos vamos a meter aquí tampoco a explicar exactamente por qué, porque me parece que ya trasciende un poquito, pero que el oxígeno va a mejorar mucho la disnea y por lo tanto va a mejorar mucho la calidad de vida del paciente. Cuando el paciente vea que se ahoga un poquito más, pues en vez de 14, pues 16 horas, y si se ahoga más, pues lo aumenta a 24 horas. Incluso en situaciones que los pacientes requieren oxígeno 24 horas para minimizar lo que son el impacto sobre la calidad de vida, pues hay una manera de aportar oxígeno que es con concentradores portátiles. Los concentradores portátiles no se le pone a todo el mundo, evidentemente, son aquellos pacientes que tienen una actividad física más o menos importante y que requieren salir de su casa. Para subir al Palomar, pues no se sube un poquito y no se va a poner un concentrador. Y si es un paciente que va a salir una vez en su vida de su casa, tampoco se pone un concentrador. Entonces, la idea de poner concentradores son aquellos que requieren oxígeno 24 horas y que tienen una actividad física más o menos importante. José Luis, antes de finalizar, ya sabes que nuestros televidentes nos mandan algunas de sus cuestiones, de sus dudas, de sus preguntas a través del correo electrónico del programa o a través del hashtag que podemos ver durante las entrevistas. En este caso te voy a hacer dos o tres que tenemos por aquí seleccionadas de nuestro amigo Santiago, que nos pregunta si un fumador pasivo puede sufrir EPOC. Es raro, pero también puede. Evidentemente, ya hablamos el otro día de que un fumador pasivo está sufriendo los efectos negativos del tabaco. Es muy raro que un fumador pasivo llegue a desarrollar una EPOC porque debe hacer un consumo activo. Hay que valorar qué cantidad de consumo pasivo es el paciente, a qué estado sometido para que desarrolle una EPOC, pero siempre que hay contacto con el tabaco puede desarrollarse una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Queda claro. Marilol nos pregunta si hay algún remedio casero para calmar los síntomas. Efectivo, supongo. No. No lo hay, ¿no? No. Los remedios caseros están todos muy bien. La cebolla para la tos está muy bien, todas estas cositas, pero el remedio es dejar de fumar, evitar el contacto con el humo, el tabaco, y el tratamiento de la EPOC son los broncodilatadores y una vida saludable. No hay remedios caseros para el tratamiento de la EPOC como tal. No es... Queda claro también para nuestra amiga Marilol. Y por último, Lucía SP nos dice, se dice que puede causar problemas cardiovasculares, lo has mencionado durante el programa, pero ¿qué tiene que ver exactamente una cosa con la otra? Nos pregunta Lucía. No capto bien la pregunta, pero bueno, yo creo que lo que ella quiere decir es que en muchas ocasiones todos los pacientes de EPOC son pacientes de edad avanzada, entonces coexiste con otra serie de comorbilidades. Otra serie de comorbilidades como son la diabetes, por el sedentarismo, son pacientes que fuman y evidentemente el tabaco, como vimos el otro día, produce otra serie de patologías, como son cardiopatía isquémica, como son hipertensión arterial, como son ictus y demás, y esas patologías suelen coexistir en los pacientes con EPOC. Entonces, no sé si va por ahí los tiros, pero también es solamente pacientes que desarrollan una EPOC, pero no han tenido, digamos, un alto riesgo cardiovascular en un momento dado. Hay pacientes EPOC que por la misma EPOC pueden desarrollar otra serie de patologías cardiovasculares. Bueno, pues esperemos que haya sido contestada la pregunta. José Luis, llegamos al final. ¿Algún resumen para que las 4 ideas generales se le quede a la gente que nos está viendo desde casa? Yo siempre quiero decir que la EPOC, aun cuando siendo muy prevalente, se puede vivir con EPOC, se puede vivir bastante bien con EPOC y se puede ser feliz con EPOC. Hace poco ha sido el Día Mundial de la EPOC y se ha presentado un documental bastante interesante, La bicicleta de Raquel, creo que se llamaba exactamente la paciente,
en donde ella misma nos demuestra que sí se puede vivir con EPOC y que es muy interesante, que es una enfermedad crónica que se caracteriza por una obstrucción crónica al flujo del aire, que en principio los síntomas son disnea, así, ahogo, tos, expectoración, y en todo paciente que fume nos debe hacer sospechar una EPOC, con lo cual hay que acudir al facultativo, a su médico de atención primaria, y que éste valore la gravedad de la EPOC, que es una enfermedad a nivel general que se puede prevenir, que es prevenible, es decir, hay que intentar luchar contra la utilización del tabaco y que tiene tratamiento. No tiene cura, pero tiene tratamiento. Podemos incluso, con los fármacos actuales y dejando de fumar, prevenir, la evolución de la patología, que la espirometría es la prueba fundamental, que sin espirometría podemos sospechar la aparición de una EPOC, pero no podemos diagnosticarla. Hay que hacer una espirometría, tanto en primaria como en especializada, que en el tratamiento dejar de fumar, insisto, es la primera línea y debe ser la primera línea de ataque, que el tratamiento de la EPOC son los broncodilatadores y que la vida saludable va a mejorar mucho la calidad de vida del paciente con EPOC y, digamos, la aceptación de la enfermedad como tal, que el oxígeno también es tratamiento y que el tratamiento para la EPOC no son 3 días, no es como el asma, es una enfermedad crónica para toda la vida y que el tratamiento es para toda la vida. Y como tal debemos aceptarla. Pues muchísimas gracias, José Luis. Yo creo que ha quedado clarísimo. Antes de finalizar, para el próximo programa pueden mandar ya sus preguntas si quieren sobre insuficiencia cardíaca, que vamos a hablar también con los especialistas de aquí del Centro Hospitalario de Alta Resolución de ECIA. José Luis, muchísimas gracias por todo. Esperemos que haya quedado claro, yo creo que sí, porque yo me voy ya con mucho aprendido sobre. Yo sé que es una enfermedad complicada, pero me gusta que intentemos por fin darle de verdad la importancia que tiene y la divulgación que tiene la EPOC. Para eso están estos programas. Muchas gracias, José Luis. Esperemos. Pues nada, a ustedes.